El día 26 de agosto de 2018, un joven sacerdote católico llamado Juan Carlos Gavancho celebró un audaz sermón en la parroquia de Santa Bárbara, California, donde sirvió como vicario parroquial. 2 días después del sermón, el padre Gavancho fue expulsado de su iglesia. Se le ordenó recoger sus pertenencias y abandonar la iglesia de la ciudad. Durante una reunión, le dijeron que le habían revocado su derecho a ejercer el cargo. Le presentaron un documento que contenía 11 acusaciones formuladas por su párroco en su contra, relativas al sermón que había pronunciado unos días antes. Los demás cargos presentados durante la audiencia de Gavancho ni siquiera le fueron especificados. Asegúrate de llegar al final del vídeo, porque al final tenemos una sorpresa para ti que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez te has encontrado cuestionando la misma institución que has apreciado toda tu vida? ¿Alguna vez has mirado a la Iglesia, con sus grandes catedrales y tradiciones centenarias, preguntándote si había perdido el rumbo? Ciertamente lo hice, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que comienza con un sermón que sacudió los cimientos de una pequeña parroquia en Santa Bárbara, California. De pie ante los fieles, el padre Gavancho habló con pasión y convicción tangibles. Comenzó reflexionando sobre las lecturas de las Escrituras del día, lecturas que parecían reflejar la tumultuosa crisis que había envuelto a la Iglesia Católica en los últimos años. En el Salmo citó: «Escucha, Señor, respóndeme, porque soy pobre y necesitado». Vinculó estas palabras a los gritos de innumerables católicos que se enfrentaban al respaldo de acusaciones contra prelados, cardenales, obispos y sacerdotes. Fue un grito por respuestas, por justicia y por curación. El padre Gavancho pasó luego a la primera lectura del libro de Josué, en la que Josué exhortaba al pueblo de Israel a elegir a quién servir, si a los dioses de sus antepasados o al Señor. Estableció un paralelo entre los antiguos israelitas y los fieles de hoy, que deben decidir si permanecen fieles a la Iglesia o se alejan desilusionados. En la segunda lectura de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habló del amor de los maridos a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. El padre Gavancho destacó el desafío de creer en la pureza de la Iglesia ante tantos escándalos. ¿Cómo podría la Iglesia estar sin mancha y sin defecto, como describió Pablo frente a tales revelaciones? En la lectura del Evangelio, Jesús habló del pan de vida y muchos de sus seguidores encontraron sus enseñanzas difíciles de aceptar. Algunos incluso se alejaron de él. El padre Gavancho vio en esto un reflejo de la Iglesia contemporánea, en la que la fe había flaqueado y muchos se habían ido. No podía ignorar el reciente escándalo público que involucró a un destacado cardenal de Estados Unidos, el ex arzobispo McCarrick, acusado de tener relaciones homosexuales con seminaristas y sacerdotes, así como acusaciones de mala conducta con menores. Las ondas expansivas de esta revelación se habían extendido mucho. Para echar más leña al fuego, un exnuncio apostólico en Estados Unidos había escrito una carta pidiendo la dimisión del Papa Francisco. Este alto funcionario de la Iglesia acusó al Papa de ignorar informes creíbles de mala conducta y de encubrir escándalos. Fue una demanda sin precedentes de rendición de cuentas al más alto nivel. Pero no terminó ahí. El padre Gavancho compartió que un jurado en Filadelfia había concluido recientemente una investigación de 2 años, descubriendo que aproximadamente 300 sacerdotes habían abusado sexualmente de más de 1000 niños, adolescentes y jóvenes en varias diócesis a lo largo de 70 años. El alcance de estas revelaciones fue asombroso. Mientras el padre Gavancho continuaba su sermón, no se contuvo.
expuso la dura realidad de lo que estaba sucediendo dentro de la Iglesia Católica, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Chile, Irlanda, Australia, donde quiera que los fieles llamaran hogar. Habló de la Iglesia como de un refugio donde el mal había encontrado refugio y donde muchos consideraban el abandono. Las heridas del escándalo de abusos de 2020 aún eran profundas para muchos y provocaron un éxodo de la Iglesia. El padre Gabancho reconoció que se estaba produciendo otra ola de salidas y se solidarizó con quienes se sintieron obligados a partir. Sin embargo, recordó a su congregación que la Iglesia era la Iglesia de Cristo y, a pesar de los fallos de sus custodios humanos, seguía siendo una institución sagrada. Les instó a quedarse, pero también a estar atentos y exigir responsabilidades. Antes de continuar, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa también la campanita. Si quieres mantenerte aún más informado, tenemos un grupo de Telegram donde brindamos noticias en tiempo real. Puedes encontrar el enlace para acceder más abajo en la descripción. El padre Gabancho no se contentaba con quejarse del estado de la Iglesia. Hizo un llamado a la acción. Imploró a los laicos, a los miembros ordinarios de la Iglesia, que den un paso adelante y desempeñen un papel activo en la restauración de su integridad. Destacó que la oración es vital, pero no cualquier oración. Se suponía que era una oración por la verdad y la intervención divina. Habló de la necesidad de discernimiento, de la capacidad de reconocer dónde estaba Dios presente y dónde estaba ausente, incluso cuando parecía que los lobos se hubieran disfrazado de pastores. Instó a la congregación a exigir cambios, no solo cambios superficiales en políticas y procedimientos, sino una transformación fundamental en la cultura de la Iglesia. Quería que la Iglesia volviera a su misión central de llevar a las personas al cielo, no solo satisfacer los deseos del mundo. Para enfatizar su punto, el padre Gabancho invocó las palabras del obispo Fulton Sheen, una figura destacada del catolicismo estadounidense. El obispo Sheen había dicho una vez que el cambio en la Iglesia vendría de los laicos, de los fieles que se negaban a abandonar su fe y exigían la verdad. El padre Gabancho se hizo eco de este sentimiento y enfatizó que era hora de que los laicos exijan cuentas al clero. Instó a los fieles a insistir en la transparencia, la honestidad y la fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Para concluir, el padre Gabancho dejó a su audiencia un profundo mensaje de esperanza. Les recordó que la Iglesia, a pesar de sus imperfecciones, no puede ser destruida por nadie, ni siquiera el mismo diablo. Podía capear las tormentas y salir más fuerte. Los animó a perseverar, orar por discernimiento y pedir un cambio significativo. Les recordó que no estaban solos en este viaje porque Cristo mismo estaba con ellos. Al concluir el padre Gabancho su sermón, dejó a su congregación estas palabras: La Iglesia de Cristo es nuestra madre y en estos tiempos difíciles debemos estar junto a ella. Oremos, pidamos un cambio y recordemos que es nuestra fe la que nos guía. Antes de despedirnos, queridos hermanos y hermanas, queremos compartir con ustedes una pregunta muy importante. Una aterradora profecía de Medjugorje parece tener lugar en el año 2024. Hay muchos detalles disponibles. Haz clic en el vídeo en pantalla para enterarte de todo ahora.